Entonces sean todos bienvenidos a este encuentro académico en el que vamos a presentar la filosofía general de este gran personaje. Gottfried Wilhelm Leibniz, ¿sí? Data del año de 1646, ¿sí? Este personaje muere alrededor o vivió alrededor de 50 años. Es un hombre de leyes, es un hombre alquimista, es un hombre historiador, matemático y filósofo. Como vemos, es un gran personaje. Ejerció cargos como juez, hizo experimentos científicos, viajó por toda Italia, intentó unir las iglesias, hizo algunos inventos. Lo más fuerte que él quería hacer era tratar de hacer una enciclopedia con todos los saberes, invitar a todos los grandes personajes de esa época para construir una enciclopedia, pero desafortunadamente muere y obviamente esa enciclopedia no fue 100% terminada. Este señor Leibniz entiende al mundo como el mundo es racional, obviamente él es racionalista, el mundo es continuo, el mundo es ordenado, el mundo es infinitamente múltiple. Entonces, tengamos muy presentes cuál es la concepción del mundo en este señor. El mundo es racional, continuo, ordenado e infinitamente múltiple, ¿sí? Múltiple. Entonces, este señor nos va a dar en sus argumentos que todo está relacionado, ¿sí? Que todo lo que hay en el universo, en el mundo, todo está relacionado, de lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande. Hay relación en todo, ¿sí? Eh, este señor nos va a hablar de una razón suficiente, nos va a hablar de una continuidad de la naturaleza, nos va a hacer una distinción. Él dice que hay que tener una distinción entre lo que él llama o conoce como verdades de hecho y verdades de razón, ¿sí? Entonces, quiero que ustedes tengan muy presentes, chicos, que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Estos son los temas de Leibniz, ¿sí? Vamos a ver vida y obras, vamos a ver la psicología, la filosofía perenne y la nueva filosofía. Vamos nosotros a ver lo que es la recuperación del finalismo. Vamos a ver como cuarto tema lo que es el significado de las formas sustanciales. Vamos a ver las verdades de hecho y las verdades de razón, lo que les acabo de comentar hace poco. Vamos a ver lo que son las mónadas, ¿sí? Las mónadas. Y este señor habla de una monadología, ¿sí? Vamos nosotros a ver lo que es cuerpo y alma, es la armonía preestablecida, es decir, que ya está. Vamos a ver el hombre y su destino, Dios, el mejor de los mundos posibles, y un décimo tema que es la libertad del hombre. Entonces, vamos a tener muy presente que en esta videoclase yo les voy a explicar, ¿sí? El tema 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque son temas muy puntuales y usted en este momento está tomando apuntes. Recuerde que nuestra clase va hasta dura 2 horas y obviamente usted va a estar tomando sus apuntes. Pero lo que son los temas 7, 8, 9 y 10 es a partir de la actividad número 2 del periodo, ¿sí? Que es a partir de un cuestionario que realizaremos la próxima clase. Bien, entonces teniendo presente esta distribución, ¿sí? Vamos entonces a continuar con la explicación de los temas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? El primero de ellos es vida y obras. Cuando hablamos de la vida y obras, bueno, este personaje Leibniz nació el 1 de julio de 1646 en Leipzig, ¿sí? Hijo de un jurista, de un gran, llamémoslo así, un gran maestro de la ley y también profesor de moral. Leibniz murió el 14 de noviembre de 1716, ¿sí? En Hannover a los 70 años, en total soledad. Un momento
crítico para los filósofos. Podemos entrar a deducir que la gran mayoría de filósofos han muerto de una manera bastante fuerte, alguna enfermedad, y siempre están casi solos. Luego encontramos que a los 15 años ingresa a la Universidad de Leipzig, obteniendo en el año de 1663 el título de bachiller, ¿sí? Y cuando obtiene el título de bachiller, lo hace con un trabajo sobre el principio de la individuación, ¿sí? El principio de la individuación, ese es el tema de su proyecto de bachiller. Imagínate, para graduarse en ese entonces tenían que hacer investigación, tenían que hacer redacción, escribir, cómo ha cambiado el tiempo. Encontramos también que en el año de 1667 obtienen en Upsdorf, cerca de Nuremberg, lo que es el grado de doctor en Derecho. Es decir, este personaje que es un alquimista, que es un historiador, que es un matemático, que es un filósofo, tiene el título de doctor, ¿sí? Obtiene el título de doctor hacia el año 1667, inventó lo que es la máquina calculadora, ¿sí? Y redactó un bosquejo de sus pensamientos con la Confessio Philosophica, es decir, una filosofía de la confusión. Descubre el cálculo infinitesimal, ¿sí? Esto fue bastante criticado porque algunos decían que el inventor de eso era Newton, que Newton lo había inventado primero, pero luego otros decían que no, que el que lo inventó primero, lo que es el cálculo infinitesimal, fue Leibniz. Bueno, eso es una dicotomía que hay ahí. Por eso aparece las fechas que Newton, entonces hay una disputa frente a esto. En el año de 1676 entra el servicio de la ciudad de Hannover, convirtiéndose como en bibliotecario. En ese tiempo era una eminencia, ¿sí? Era un puesto de lujo ser uno bibliotecario, ¿sí? Y obviamente consejero jurídico. Bibliotecario porque obviamente en ese tiempo lo sagrado eran los libros y obviamente tenían que estar muy bien cuidados, y Leibniz, siendo tan erudito, asume ese rol de bibliotecario. Este personaje tiene unas grandes obras, el discurso de la metafísica, el nuevo sistema de la naturaleza, principios de la naturaleza y la gracia, monadología, que es un tema fundamental de su filosofía. Nos habla también del ensayo de la Teodicea, que es un tema bastante interesante que vamos a tocar ahora más adelante. Nuevos ensayos sobre el intelecto humano, y Leibniz escribió en la mayoría de los casos en latín, como eh, la lengua natural, la lengua madre, llamémoslo así, y el francés. El segundo tema que nosotros vamos a abordar a continuación nos habla sobre la filosofía perennis y la filosofía novi, es decir, la filosofía perenne, la que siempre está, y la nueva filosofía, ¿sí? Filosofía nueva. Vamos a ver de qué trata esta filosofía que es para siempre perenne y una nueva filosofía. Entonces, este señor, ya sabemos nosotros que venimos de ese gran giro, ¿sí? De ese gran giro que surge luego de la filosofía medieval con ese renacimiento, y es el giro que ya no es tanto teocentrista, sino que el giro es antropocentrista, es decir, se va a centrar en el hombre, en cómo el hombre conoce. Eso sí, sin descuidar, sin rechazar el tema, el concepto de Dios, porque aún así hemos visto que hay filósofos que todavía siguen con la idea o el concepto de Dios, pero de una manera muy racional, como él lo es en la filosofía moderna. Leibniz lo que va a hacer es simplemente replantear algunos conceptos, ¿sí?, que se dan en la escolástica, tales como el finalismo, ¿sí? Es decir, cuál es el final que tiene el hombre, cuáles son las formas sustanciales, es decir, cuál es la sustancia como tal, que es importante,
y no solo recupera su validez, sino que en cierto sentido él lo que va a hacer es recuperar ese sentido de perennidad, es decir, ese sentido que es para siempre. Leibniz es un gran defensor de este sentido de la perennidad, es decir, a él pertenece la expresión filosofía perenne. ¿Qué significa filosofía perenne? Indica las adquisiciones, lo que se apoderan, ¿cierto? Que es algo fundamental para la filosofía antigua y para la filosofía medieval. Entonces, el finalismo se ve prácticamente replanteado, las formas sustanciales también. Todo esto apunta, ¿cierto?, a que nosotros entendamos de que la filosofía no es nueva, sino que la filosofía es para siempre. No es ahora, sino que la filosofía es para siempre. Y este pensador, como lo es Leibniz, que en algunos momentos va a ir en contra de René Descartes, que va a ir en contra de, inclusive de la misma filosofía de Baruch Spinoza, siendo racionalista, y el hecho de que sean racionalistas no quiere decir que tengan el mismo, los mismos pensamientos, no, pueden ser diferentes, como es el caso de este señor. Entonces, lo que va a hacer es darle un nuevo concepto, replantear ese concepto del finalismo y la sustancia, ¿cierto? Y no solamente que recupera su validez, sino que tiene un sentido de perenne, que siempre va a estar en la filosofía antigua, medieval, moderna y de ahí en adelante. Al mismo tiempo, este personaje muestra, o sea, Leibniz muestra la posibilidad de conciliar, es decir, de llegar a un acuerdo, de llegar prácticamente a que la filosofía tenga un descubrimiento mucho más significativo, de que la filosofía tenga un sentido más importante, como lo es el aporte, la filosofía novi, es decir, la filosofía nueva, es decir, los nuevos filósofos que aportan y el nuevo conocimiento científico o los avances científicos modernos que se dan en esta época y que obviamente son muy importantes. Entonces, aquí vemos la filosofía perenne, es decir, la filosofía que siempre está desde la filosofía antigua y que adquiere un nuevo significado, ¿sí?, un nuevo concepto, una nueva reestructuración, un nuevo replanteamiento de lo que es el finalismo y las sustancias en esa filosofía perenne, y los nuevos conceptos filosóficos y científicos, ¿cierto?, que es la filosofía nueva. ¿Qué pretende Leibniz? Bueno, Leibniz lo que pretende es descubrir que se trata de perspectivas colocadas en planos diferentes, ¿sí? O sea, se va a construir pensamientos, pero en planos, en ópticas totalmente diferentes. O sea, que no solo entran por sí mismos a colisión, es decir, a chocar, ¿sí? De pronto algunos conceptos entran a chocar, sino que se les va a otorgar ese adecuado, ese significado importante, ¿cierto? Sino que pueden integrarse de manera conveniente, es decir, ya no van a entrar a chocar, sino que se van a integrar, y cuando se integran estos nuevos conceptos de la filosofía perenne, de la filosofía nueva, pues obviamente van a resultar grandes ventajas, ¿sí? Entonces, para concluir este segundo tema, podemos citar tal cual a la filosofía de Leibniz cuando dice, ¿cierto? Cuando él intenta hacer una mediación, una síntesis entre lo antiguo y lo nuevo. Filosofía perenne, lo antiguo, y filosofía nueva, pues lo nuevo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Leibniz? Dice, no me avergüenzo de afirmar que encuentro en los libros de Aristóteles más cosas acertadas que en las meditaciones de Descartes. ¡Wow! ¡Qué golpe! Duro para Descartes, ¿sí? Hasta me atrevería a decir que la filosofía renovada podría aceptar sin ningún prejuicio los 8 libros de Aristóteles en su totalidad. Solo se trata de comprobar una cosa. Si lo que Aristóteles enunció de forma abstracta sobre la materia, la forma y el cambio, hay que explicarlo a través de la magnitud, de la figura y el movimiento, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí hay dos paralelos. Un solo tema es que Leibniz le da un realce a la filosofía de Aristóteles, pero los dos paralelos son,
hay que aplicarlo, ¿sí? La materia, la forma y el cambio, eso que hablaba Aristóteles, filosofía antigua. Y el otro tema es decir, a partir de la magnitud, cuán grande es la figura, qué forma es y si tiene movimiento, ¿sí? Entonces, esta materia, esta forma y este cambio son explicados a partir de la magnitud de la figura y el movimiento. Bien, este es el segundo tema como tal, ¿sí? Entonces, nosotros hemos visto hasta el momento y que usted está tomando sus respectivos apuntes, los, los cuales les va a servir muchísimo, no solamente para obtener una nota, sino que también para aprender en este amplio y fascinante mundo de la filosofía racionalista. Wilhelm Leibniz, ¿cierto? Leibniz, filósofo bastante interesante, 1646, data de ese año, filósofo que le apuesta al mundo como racional, filósofo alquimista, historiador, vimos vida y obras, vimos la filosofía perenne, ¿sí? La de la historia, y hemos visto filosofía nueva, ¿sí? Lo nuevo como tal. Intenta unir los dos y obviamente surge un buen resultado. Seguimos entonces con la explicación de este señor y el tercer tema es la recuperación del finalismo. Cuando hablamos de la recuperación del finalismo, estamos hablando de que este personaje nos va a hablar, bueno, en primera instancia, lo que él va a hacer es como una crítica, como una salvedad al pensamiento de René Descartes. Vea, dice así, vea, la filosofía cartesiana había llevado a una explicación puramente mecanicista de la realidad, apelando a la extensión y movimiento, ¿sí? Extensión y movimiento. Recordemos que en René Descartes hablábamos, ¿sí? Hablábamos de los dos atributos del ser humano, ¿sí? Lo que es la extensión y el pensamiento. Aquí nos están hablando de la extensión y movimiento. Pero el tema central acá es el mecanicismo. Cuando hablamos de mecanicismo es obviamente aquello que se mueve y que tiene una estructura como tal. Del mecanicismo lógicamente queda excluida cualquier consideración finalista del universo, es decir, no se tiene nada en cuenta del universo. ¿Qué sucede acá? Bueno, Leibniz va a criticar muy fuerte al mecanicismo. Él dice, hombre, eso no, eso no. Lo que sí debe existir no es el mecanicismo, sino el finalismo. ¿Sí? ¿Cuál es el final? ¿Cuál es el objetivo final de algo? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo final? Entonces, este personaje, gran ilustre, erudito, como lo es Leibniz, hombre preparado, capacitado, consejero de esa época, ¿sí? Podemos observar que la solución de este señor es el finalismo, pero el finalismo lo relaciona mucho con el tema del Fedón de Platón, ¿sí? Él lo relaciona mucho, él dice, bueno, el mecanismo no aporta nada, a mí lo que realmente me interesa es el finalismo, y este finalismo lo relaciono con el Fedón de Platón, ¿sí? ¿En qué consistía este Fedón de Platón? Bueno, decía que en lo que en boca de Sócrates critica a Anaxágoras por haberle prometido explicar todas las cosas en función de la inteligencia y de la causa final, que es la causa del bien, pero sin cumplir más tarde su promesa, apelando una vez más a las acostumbradas causas físicas, mecánicas, materiales. Recuerdes el ejemplo de explicar por qué Sócrates está en la cárcel, porque tiene huesos, tendones, músculos, o por la causa de la verdad o del bien. ¿Sí? Entonces, este personaje acude al proceso o a la doctrina del Fedón de Platón, ¿sí? Con esa intención, ¿sí? De encontrar la inteligencia, de mirar cuál era realmente la posición que se estaba abordando. Si es a partir, ¿sí? Como dice ahí, si Sócrates está en la cárcel, o es porque tiene huesos, tendones o músculos, o es o es por la causa de la verdad o del bien, ¿sí? Pero este señor lo que quiere es recuperar el finalismo. Tanto es así que llega a decir, pero que no se trata de un mero retorno a Platón. Él dice, bueno, mi planteamiento no es que voy a volver a la filosofía de Platón. No.
Lo que yo quiero hacer, dice Leibniz, es otorgarle un valor a la explicación mecanicista, ¿sí? En la medida en que coincide con el punto de vista de la ciencia. Tema importante en este personaje Leibniz, ¿sí? Quiere rescatar lo que es la ciencia como tal, ¿sí? La ciencia. Y a partir de ese concepto mecanicista, ¿sí? No es como lo planteaba René Descartes, sino que este concepto mecanicista está de la mano del finalismo para rescatar lo que es la ciencia. Entonces, Leibniz hace ver cómo solo una consideración finalista está en condiciones de ofrecer una visión global. Pero esta visión global es una visión global de la realidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se puede comprender? ¿Cómo se puede analizar? ¿Sí? Y no solamente comprensión de la realidad, sino que también una comprensión filosófica y que ambos métodos, y tanto la explicación mecanicista como el finalismo, ¿sí? Sea muy provechoso para el conocimiento científico y para el caso particular de las cosas. ¿Sí? Es decir, darle un resurgimiento, una nueva reestructura a este tema filosófico que fue bastante amplio, lo que es la ciencia, lo que es el conocimiento científico y un tema muy amplio como son las cosas particulares. Pues bien, a partir de esto, Leibniz lo va a decir o lo va a enfocar desde la siguiente manera y lo voy a leer literal. Pienso, o sea, Leibniz, pienso que se pueden demostrar diversos efectos naturales por una doble vía, ya sea conservando las causas eficientes o la causa final. Finalismo, ¿sí? Finalismo, mecanicismo. Causas eficientes o causa final. Resulta oportuno llevar a cabo tales observaciones para conciliar a aquellos que esperan explicar mecánicamente la formación del tejido fundamental de un animal y de todo el mecanicismo de sus partes, ¿sí? Con aquellos que dan razón de esta misma estructura mediante unas causas finales. Ambos caminos son correctos, o el mecanicismo o el finalismo, ¿cierto? Ambos caminos son correctos. Tanto el uno como el otro pueden ser útiles, no solo para admirar la gran obra del artesano, ¿sí? La gran obra del artesano. ¿A quién se referirá cuando habla de la gran obra del artesano? Sino también para llevar a cabo descubrimientos útiles, ¿sí? Tanto para la física como la medicina. Y esos descubrimientos son científicos. Lo que este personaje Leibniz quiere resaltar, quiere recalcar, ¿sí? Es que hay que darle predominio a la ciencia, a la medicina. Es un tema bastante interesante y que obviamente para este personaje debe ser muy bien comprendido, ¿sí? Un gran interrogante que nos podemos hacer en este momento es que, hombre, estamos hablando de que habla de el gran artesano, ¿sí? Y cuando hablo de gran artesano estamos hablando del tema de Dios, del concepto de Dios, chicos, chicas, ¿sí? Entonces la pregunta que podríamos hacernos ahorita y que obviamente yo creo que Leibniz también se la tuvo que haber hecho es, hombre, si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? ¿Sí? Si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? El gran artesano, hombre, siendo él tan bueno, creador de todo, es que Dios lo tiene todo cuadrado. Es más, Dios lo tenía ya establecido, quizás para que todo existiera, el mal y todo, para que el hombre, la vida del hombre no fuera tan fácil, sino que fuera un constructo, una situación de mejora continua y que obviamente el mal no va a estar por encima del bien. ¿Sí? Es decir, que Dios tiene bajo control lo que es la situación del mal. Es algo que podríamos nosotros reducir a partir de la filosofía de el gran Leibniz, ¿sí? Pero es aquí el momento en que nosotros vamos a entrar a abordar el cuarto tema,
que es el significado de las formas sustanciales. Oigan, esto es importantísimo, chicos, y espero que ustedes estén ahí tomando sus apuntes, porque esto es algo que a usted le va a servir para conocimiento general. ¿Sí? La filosofía de Leibniz, ¿sí? Es un gran personaje, es un gran hombre erudito, ¿sí? Es muy intelectual, ¿sí? Y por eso vemos los temas que él plantea. Entonces, cuando hablamos del significado de las formas sustanciales, entonces él dice que respecto a la cuestión de las formas sustanciales y las sustancias, este personaje critica tanto a los modernos como a los escolásticos, ¿sí? Él los va a criticar. A los modernos los critica mediante el mecanicismo, ¿sí? Porque no estaba muy bien planteado y lo que pretendían era explicar todos los fenómenos de una realidad, ¿sí? Rechazando las formas sustanciales, es decir, lo puro lo rechazaban y yo no sé cómo hacían las explicaciones, que en verdad son necesarias para explicar los fenómenos, es decir, la forma sustancial, cómo actúa, cómo es, cómo se presenta, cómo se manifiesta, pues eso es importante para entrar a explicar el fenómeno, ¿sí? Pero resulta y pasa que esta situación es rechazada y por obvia motivos no explican las cosas mecánicas. La segunda me va a hablar de una filosofía, de una crítica, ¿cierto? A los escolásticos, una segunda crítica a los escolásticos. ¿Qué los critica? Bueno, lo que Leibniz hace criticar es que por qué pretendían explicarlo todo a partir de las formas sustanciales. Es decir, por qué querían explicar que todo era de Dios o proviene de Dios, Dios para todo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué pretendían explicar todo a partir de formas sustanciales? Única sustancia, Dios e infinita. ¿Sí? Recuerden que eso lo hemos venido trabajando a partir del segundo, del tercer y obviamente del cuarto periodo. Entonces, los fenómenos particulares de la física. Se entiende pues que la posición de Leibniz sea intermedia y conciliadora. ¿Sí? Él quiere conciliar lo que es la filosofía de lo escolástico, la moderna, para obviamente proporcionar un nuevo significado, una nueva idea. Tanto es así que este personaje expresa lo siguiente, esto lo dice él mismo: estoy de acuerdo en que la consideración de las formas no sirve para nada en lo que hace referencia a los fenómenos particulares de la física y no de emplearse en absoluto para explicar este o aquel fenómeno. En esto se equivocan nuestros escolásticos, es decir, todo lo que querían explicar a partir de Dios, como si pudiésemos contentarnos con decir que un reloj posee la propiedad relógica derivada de su forma y sin considerar en qué consiste esto. Pero este uso incorrecto de las formas no debe hacernos rechazar una cosa cuyo conocimiento resulta tan necesario para la metafísica que sin ella considero que no pueden conocer bien los primeros principios ni elevar lo bastante la mente hasta el conocimiento de las naturalezas incorpóreas y de las maravillas de Dios. ¿Sí? Entonces, podemos nosotros concluir que en este significado de las nuevas formas sustanciales, Leibniz lo que quiere prácticamente es darle como ese nuevo concepto, esa nueva reestructuración, ese nuevo punto de vista a partir de las cosas particulares del concepto como tal. Entonces, este señor, para resumir lo que hemos venido hablando de las formas sustanciales, se puede decir que la clave para conciliar lo que es la filosofía perenne y la nueva filosofía radica o reside en una rigurosa distinción entre lo que es filosófico y lo que es científico. ¿Sí? Por eso en esta época es muy normal encontrar a un personaje, y si miramos la historia del personaje, decimos filósofo, matemático, científico, ¿sí? Es decir, para entrar nosotros a tener claridad en lo que se está presentando en la forma sustancial, hay que distinguir en lo que es filosófico de lo que es científico.
¿sí? Entonces, Leibniz vio que podían existir dos tipos de saber acerca de la naturaleza. ¿Cuáles son estos dos tipos de saber acerca de la naturaleza? Bueno, el primero es que indaga por los principios universales. Filosófico es porque indaga sobre los principios universales, algo general, ¿sí? Pero no ofrece un conocimiento específico de los fenómenos naturales. Y el segundo es el científico. Este segundo lo que hace es aferrarse a la naturaleza, ¿sí? Conocible o conocido del hombre, que el hombre puede conocer en cuanto a los números, y a partir de aquí, es decir, en las matemáticas, y a partir de aquí busca ofrecer eh, conocimientos específicos sobre los fenómenos que se presentan, ¿cierto? Y es lo que prácticamente Leibniz enfoca en su doctrina epistemológica sobre las verdades de hecho y las verdades de razón. Es decir, ¿qué es científico? ¿Qué es filosófico? ¿Cómo se puede entender? ¿Cómo se puede manejar? Bien, entonces vamos a continuar con nuestra explicación en breve.